las 5 P's. ¿Te gustaría establecer qué tipos de ultrasonido de segundo nivel puedes empezar o afinar en tus controles prenatales? Muy bien, pues bienvenidos a esta conferencia, ultrasonido de rutina o ultrasonido indicado. ¿Se lo hago a todas estos ultrasonidos o solamente a la que tenga algún factor de riesgo? Y la idea de esta conferencia es irlos llevando para tratarlos de convencer de algo, ¿no? Que ya lo van a ver ahí como conclusión. Muy bien. Mi promesa formativa el día de hoy es que te lleves un mapa de cada uno de los ultrasonidos que se recomiendan con enfoque de tamizaje y los puedas comenzar a utilizar en tu práctica clínica, y eso es lo que busco y mi compromiso con ustedes en esta conferencia. Gracias al comité organizador por la invitación y felicitarlos a ustedes por estar aquí, por siempre estar buscando su educación médica continua. Muy bien. Un poquito, ¿quién es Jorge Dueñas? Soy yo y mi familia. Y bueno, soy un apasionado de la medicina fetal que hace diagnóstico prenatal avanzado desde el 2006 y me gusta ayudar a los médicos que hacen ultrasonido obstétrico a sistematizarlo con una metodología para que puedan distinguir entre normal y anormal y te permita tomar mejores decisiones clínicas. Y ese es, en resumen, quién soy yo. ¿Qué te vas a llevar? Pues bueno, ¿cuáles son los principales problemas en la obstetricia y por qué es importante esto? Te vas a llevar qué es el concepto de la medicina de las 5 P's y la nueva forma o la nueva pirámide de cómo llevar el control prenatal. Y vas a descubrir un plan de ultrasonidos de rutina del segundo nivel que puedes aplicar en tus controles prenatales. Esto es lo que busco y dejar una semilla de que cambies el paradigma. Si ya lo haces, maravilloso, y si no lo haces, tratar de cambiar ese chip para que empieces a llevar tus controles prenatales de una forma diferente. Muy bien, vamos a empezar por el final. Ultrasonido de segundo nivel debe ser solo indicado en pacientes con algún factor de riesgo o debe de ser de rutina. ¿Qué será? Muy bien. La respuesta sería: el papel del ultrasonido de segundo nivel en el control prenatal actual debe de ser de rutina a todas las pacientes, y son 4 los que nunca deben de faltar y deben de ser realizados por alguien que tenga la habilidad técnica y el conocimiento para poder realizar una buena asesoría. Esta sería como la conclusión, y los voy a tratar de llevar de la mano para poder entender cuáles son esos 4 y por qué deben de ser de rutina estos 4 ultrasonidos. Muy bien, voy a romper paradigmas, voy a tratar de cambiar ese chip. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo voy a lograr? Pues bueno, los voy a llevar de la mano por esto que yo le llamo las perlas del conocimiento. Vamos a tocar 4 perlas del conocimiento. Primero, ¿qué dicen los números sobre qué patología obstétrica es la más frecuente? Segundo, ¿qué es el concepto de la medicina de las 5 P's? Que en lo personal me gusta mucho. La primera vez que lo leí eran 4 P's, yo le agregué una y ahorita van a ver cuál es. Tercero, la pirámide de control prenatal actual que se recomienda. Y por último, cuáles son esos 4 ultrasonidos sugeridos que debes de realizar en toda la paciente que tienes vigilancia de control prenatal. Y esas son las 4 perlas que vamos a tocar. ¿Qué dicen los números? Primero, ¿cuáles piensas que son la patología obstétrica más frecuente que te enfrentas todos los días? ¿Cuáles serán? Preeclampsia, ¿no? Entonces voy a poner algunos números, y la importancia de esto es ver cuáles son y cómo lo podemos abordar desde el punto de vista ultrasonido para poder hacer la detección de todo esto. Cromosomopatías, aproximadamente en promedio, 1 de cada 700 fetos va a tener una cromosomopatía. Embarazos gemelares, aproximadamente 3%
van a ser embarazos gemelares. Defectos estructurales, 4 o 5% de tu población va a tener un defecto estructural. Defectos de tubo neural, en general 1 de cada 1000 de embarazos que revisas va a tener un defecto de tubo neural. Higromas quísticos, 1%. Cardiopatía, 1% de los fetos que ves va a tener algún tipo de cardiopatía. Pielectasia, 5% de los fetos. Placentas previas, ácretas, 1 de cada 400 va a tener alguno de estos problemas de las embarazadas que estás viendo. Placenta previa, 0.5%. Y todo esto que les estoy describiendo aquí serían los problemas obstétricos a los que nos enfrentamos todos los días. ¿Estás de acuerdo con eso? Es lo más frecuente, ¿no? Muy bien. Es que esto como que se tarda. Masas anexiales 3%, miomas 3%, eventos genéticos 1%, parto prematuro 12% y óbito 1 en 160. Este sería restricción en el crecimiento 5-10%. Estos serían los eventos obstétricos a los cuales nos enfrentamos todos los días. Muy bien. Y la preeclampsia, ¿no? Que ya Héctor nos estuvo hablando mucho. ¿Por qué es importante conocer estos números o a la patología que más frecuente me voy a enfrentar? Pues bueno, la importancia es que en general de todas estas patologías que te platiqué, de cada 100 pacientes que ves en la consulta, sea privada o sea institucional, va a brincar la liebre, ¿no? Vas a tener alguna de estas complicaciones, algunas más tranquilas, otras más severas, y la pregunta es, ¿cuál de tus pacientes va a ser? De esas 100 que ves en determinado tiempo, ¿cuál va a tener alguno de estos eventos obstétricos? Entonces, la pregunta sería, ¿esos ultrasonidos de segundo nivel serán de rutina o serán indicados? A lo que estoy tratando de llevarte es que la respuesta debe de ser indicados. ¿Por qué? Porque no sabes cuál de esas 100 va a haber esas 3 que algún problema obstétrico te va a dar. En la actualidad el ultrasonido es una herramienta maravillosa de tamizaje, que no se les olvide esa palabra, tamizaje de la patología obstétrica más frecuente. Por lo tanto, se debe de realizar de rutina en todas las pacientes con este enfoque, el enfoque de búsqueda y tamizaje. Muy bien, siguiendo esas perlas del conocimiento que les platico y ya metiéndolos en los números y entendiendo que hay patología a lo que nos enfrentamos más frecuente, pues viene el concepto de la medicina de las 5 P's. ¿Alguien había escuchado ya este concepto de la medicina de las 4 P's o 5 P's? ¿No? Maravilloso, perfecto. ¿Qué es este concepto de la medicina de las 4 P's o 5 P's? Pues bueno, es un concepto clave que cambia un poco ahí el panorama de cómo llevar tus controles prenatales y cambiar ese concepto. Estas son las 5 P's. La primera sería un modelo de atención en medicina predictivo, o sea, hacer pruebas de tamizaje que me permitan predecir alguna de las patologías obstétricas que les acabo de mencionar y con eso poder tomar medidas de prevención. Como hablaba Héctor, hago predictiva de tamizaje de preeclampsia. ¿Para qué? Pues para la paciente que me quede de alto riesgo, le doy prevención con aspirina. La tercera P es algo que se llama personalizado. Personalizado quiere decir dejar de hacer controles prenatales de receta de cocina, o sea, hacerle lo mismo a todas, y el concepto tiene que cambiar a un concepto de una medicina personalizada. O sea, esta paciente es diferente a esta por diferentes circunstancias y entonces tienes que ajustar todos tus métodos, y eso es lo que lo hace personalizado. Cuarto sería participatorio. Participatorio sería
involucrar al paciente en la toma de decisiones. La medicina paternalista de yo médico decido todo lo que tienes que hacer, se tiene que terminar, y aquí es un diálogo entre ellos y uno dice y ellos tienen que participar en su toma de decisiones. Y esto es, la quinta P sería plural. Plural es, ya no existen los todólogos, tenemos que trabajar en equipo, tener un equipo multidisciplinario, obstetras, médico fetal, genetista, bla, 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 ¿no? Entonces la idea es cambiar el concepto a esa medicina de las 5 Ps que va a hacer que la visión del control prenatal sea diferente. Traía mi presentación en otra computadora, en una Mac, y la cambié al otro y bueno, ya cambió ahí todo el show y por eso se ve así. Y ahora está cambiando solo. ¿Podrías ir una atrás? El control prenatal debe dejar de ser una receta de cocina a la que hacemos lo mismo a todas las pacientes. En la actualidad debe de ser visto el control prenatal con esta medicina de las 5 Ps. Debe de cambiar el concepto, hacerlo más personalizado, basado en tamizajes, dando prevención, haciéndolo participatorio con los pacientes y en un equipo multidisciplinario. Y es el concepto de las 5 Ps que les quería compartir para ir cambiando ese chip o ese paradigma de cómo llevas tus controles prenatales. Muy bien, siguiendo estas 4 perlas, 5 perlas del conocimiento que les estoy compartiendo, pues ya tocamos qué dicen los números, cuál es la patología obstétrica más frecuente. Les compartí el concepto de la medicina de las 5 Ps para tratar de cambiar ese chip de la importancia de ya no hacer los controles prenatales como normalmente lo hacíamos. Y ahora viene otro concepto que va parecido a esto de la medicina de las 5 Ps, que es la pirámide del control prenatal. ¿Qué es este concepto de la pirámide del control prenatal? Pues bueno, es un concepto del doctor Nicolaides, del cambio de cómo debemos llevar los controles prenatales basado en una pirámide. Y ahorita que veamos estas imágenes, pues va a ser mucho más entendible. Muy bien. ¿Cómo ha sido el control prenatal siempre? ¿Cómo te enseñaron? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo clásico que nos enseñan en las residencias de ginecología? Pues bueno, lo clásico de lo que nos enseñan es eso. Una paciente que llega segundo trimestre temprano, ¿no? Primer trimestre tardío, segundo trimestre tardío, ¿sí? Y empezamos a hacer la rutina. Hacemos ultrasonido básico, fetometría, placenta, líquido, frecuencia cardíaca. Le pido sus laboratorios prenatales, le pido su multivitamínico y la cito en un mes. Y en un mes hago lo mismo, ultrasonido básico, reviso los ultrasonidos y la cito en un mes. Y en un mes. Y eso es lo que hacemos siempre. Y nada más estoy esperando a que al final brinque algo, ¿no? Que ya brincó la preeclampsia, que ya brincó no sé qué, que ya tuvo esto. Y nos dedicamos a diagnosticar y a tratar enfermedades, ¿sí? Y ese es el concepto que tenemos que cambiar. En la actualidad, pues lo que sugiere o lo que quiere hacer en ese cambio de chip el doctor Nicolaides, ¿cómo sugiere él que sea en la actualidad ese control prenatal? Pues que a esa pirámide le demos la vuelta y que ahora sea así. ¿Qué significa esto? Que la recta final no tiene tanta importancia y lo más importante es el primer trimestre. Y que en el primer trimestre apliquemos la medicina de las 5 Ps. ¿Recuerdan las 5 Ps? O sea, que hagamos tamizajes para dar profilaxis en un concepto de medicina personalizada con un equipo multidisciplinario, y aquí dividas a tu población en bajo riesgo o alto riesgo para todas esas patologías, esas 10 patologías obstétricas más frecuentes que les estuve comentando, y de acuerdo a eso pues lleves una vigilancia. La idea sería que al final diagnostiques menos y trates menos.
Eso quiere decir que hiciste bien tu trabajo de tamizaje y de prevención y por eso no tuviste la enfermedad. Y esa es la idea de darle la vuelta a esa pirámide. Muy bien. Siguiendo estas perlas del conocimiento, pues bueno, son 4. Ya los llevé por los números, el concepto de la medicina de las 5 P's y darle la vuelta a esa pirámide del control prenatal. Y ahora es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo puedo aplicar esas 5 P's en esa vuelta de la curva de tamizaje para tratar de identificar la patología obstétrica más frecuente? Y ahí es donde vienen esos 4 ultrasonidos. ¿Cuáles serán esos 4 ultrasonidos? Muy bien, ya tienes eso, ya sabes cuáles son tus principales problemas o complicaciones a las que te vas a enfrentar, ya tienes el concepto de la pirámide invertida del control prenatal, ya tienes el concepto de la medicina de las 5 P's, y si con estas 3 cosas no he logrado convencerte y moverte del tapete, pues ya no puedo hacer nada por ti, de que cambies ese chip de cómo llevas el control prenatal. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues bueno, ¿qué ultrasonidos debo de hacer de rutina con enfoque de tamizaje, con enfoque de tomar medidas de prevención o de profilaxis? Pues bueno, importante que tomes nota. Son estos 4 ultrasonidos que estoy seguro que ya conoces y lo único que estoy tratando de hacer es organizarte todo ese conocimiento para que te lo lleves mucho más claro. Pues son 4 ultrasonidos. Sería primero el ultrasonido de la semana 5-10, que es el olvidado, le digo yo, que es el siguiente tema que voy a tocar. El segundo es el ultrasonido de la semana 11-14. Si lo ubican ese ultrasonido, ¿para qué sirve? El siguiente sería el ultrasonido de la semana 20-26 y el siguiente sería el ultrasonido después de la semana 32, que sería el de translucencia nucal, el estructural o morfológico o el de bienestar fetal o perfil biofísico que alguien le llamaría. Y esos son los 4 ultrasonidos de segundo nivel que tendrías que hacerle a todos tus pacientes con ese enfoque que les estoy platicando. Muy bien, desmenuzando un poco cada uno de ellos, en el ultrasonido 5-10, ¿cuál sería el objetivo de hacerlo? ¿O qué vas a tamizar con ese ultrasonido, con estos nuevos conceptos que te acabo de dar? ¿Qué tamizarías? ¿Qué buscarías? Pues bueno, de la patología más frecuente que les acabo de comentar, pues lo que tamizaría sería primero, embarazo ectópico, ¿no? Principal causa de muerte, primer trimestre en la mujer embarazada, entonces pues, saber si está intrauterino o no está intrauterino. Segundo, detección de embarazo gemelar, es lo más fácil para detectar gemelar ahí y determinar su corionicidad, y al determinar su corionicidad, pues te permite saber a cuál le tienes que poner más atención, si fuera un monocorial o si fuera un bicorial. Y aquí es el momento más sencillo para hacerlo. Y tercero, tamizar datos de mal pronóstico de ese embarazo, que en la siguiente plática les estaré comentando o compartiendo cómo podemos hacer. Y tamizar patología de útero y anexos. Es también la etapa más sencilla para ver un mioma, para ver una masa anexial, etc., ¿no? Cuando ya está segundo, tercer trimestre, pues es más complejo. Entonces, al hacer tu ultrasonido 5-10 con el enfoque que les estoy platicando, estás tamizando principalmente para esas 4 cosas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya hiciste tu primera prueba de tamizaje, bueno, es un embarazo intrauterino, con una vesícula vitelina normal, un embrión vivo, o sea, sin datos de mal pronóstico, útero sin miomas, anexos sin masas anexiales, no es un ectópico, y pues ya empiezas a descartar la patología obstétrica más frecuente desde el ultrasonido 4 o 5-10. Muy bien. Después viene el ultrasonido 11-14.
¿Para qué hago ese ultrasonido 11-14? Teóricamente pudiéramos hacer nada más estos 4 ultrasonidos y mientras vaya todo bien no habría por qué hacer más. Es difícil que cambien las cosas, ¿no? Bueno, en el ultrasonido 11-14, ¿cuál es tu objetivo o qué es lo que vas a tamizar con este ultrasonido? Pues primero, vas a tamizar y a establecer cómo vas a vigilar esa curva de crecimiento. Tu LSC contra tu FUM, si está pareja, pues te vas por FUM, si no está pareja, corriges tu FUM. Y eso te va a permitir tu punto basal para estar vigilando el crecimiento de ese feto y tamizar para algo que nos enfrentamos muy frecuente, que es restricción del crecimiento intrauterino. Segundo, pues vas a tamizar para cromosomopatías, todo el concepto que ya les platicó un poco Héctor sobre translucencia, hueso, marcadores, ductus, etcétera. Tercero, para otra cosa que vas a tamizar es para defectos estructurales. Esto sería un concepto nuevo, no tan nuevo, pero prácticamente el 70-80% de los defectos que ibas a ver en el segundo trimestre ya los puedes ver en el primer trimestre con un buen equipo, con una buena metodología, con una buena sistematización. Entonces, desde esta etapa ya estás tamizando para defectos estructurales, acranias, anencefalias, cosas que son incompatibles con la vida. El diagnóstico tiene que ser hecho desde aquí, desde la semana 11-14. Cuarto, tamizar para preeclampsia. Lo mismo, ya les platicó Héctor todo ese concepto, y esto es lo que estás tamizando en el ultrasonido 11-14. Y el último sería, más bien faltan 2, es tamizaje de cardiopatías a través de translucencia y ductus venoso, y por último la detección de gemelar. Si no hiciste 5-10, pues bueno, aquí también de alguna manera es sencillo esa detección, y aparte de la detección, determinar si es monocoreal o bicoreal, porque la vigilancia es diferente, la morbilidad es diferente. Y para esto sirve el ultrasonido 11-14 con ese concepto que les estoy tratando de transmitir. Muy bien. Ahora, viene el tercer ultrasonido recomendado, que sería ultrasonido de la semana 20-26, 20-24, 19-24, el número que le quieran poner, pero es del segundo trimestre. ¿Qué vas a tamizar aquí? Es el que más conocemos. Al tú hacer este ultrasonido, ¿qué objetivo tienes o qué vas a tamizar? Es bien importante que en cuanto tú te sientes con tu paciente y tomes el transductor, antes de iniciar el estudio, tú ya tienes que saber qué vas a ir a buscar. No es lo que me vaya a encontrar, ¿no? Sino tu objetivo es solo un ultrasonido de seguimiento donde solo voy a hacer esto, o es uno de estos ultrasonidos, o es un ultrasonido en donde nada más voy a ir a sacar la foto de la carita. Entonces, antes de sentarte, tú ya debes de tener claro cuál es el objetivo de ese ultrasonido que estás haciendo. 20-24, primero, tamizar y vigilar curva de crecimiento, todos los problemas de restricción o de macrosomía, aquí los estaremos viendo o detectando. El segundo objetivo es tamizar defectos estructurales, que sería uno de los objetivos principales de este ultrasonido. Tercero, tamizaje de preeclampsia, igual con Doppler de arterias uterinas. Cuarto, tamizaje de parto prematuro con la medición del cérvix con ultrasonido vaginal. Ese es el cuarto objetivo de tu ultrasonido 2024. Y quinto, placenta y líquido. Aquí ya empiezas a tamizar problemas de placenta y problemas de líquido amniótico. Y estos son los 5 objetivos a la hora que tú haces un ultrasonido 2024 que tienes que ir a buscar para detectar esos problemas que en un futuro te pudieran dar problema y tomar todas tus medidas de prevención o de precaución. Muy bien, gracias. Y por último, el cuarto estudio, ya vimos ultrasonido
5-10, 11-14, 20-26 y viene ultrasonido después de la semana 32, que se pudiera hacer un poco antes, 28-30 en pacientes con factores de riesgo para patología del tercer trimestre. Y el objetivo o lo que vas a tamizar con este ultrasonido es lo siguiente: tamizaje de alteraciones del crecimiento, que sería restricción o macrosomía, para poder tomar decisiones hacia el final. Vas a tamizar defectos estructurales. También en la semana 32 hay que revisar la estructura. Hay patología que puede no estar en el segundo trimestre y aparecer en el tercer trimestre, ¿no? Lo clásico sería hidrocefalia, hidronefrosis, serían como algunas cardiopatías que pudieran no estar presentes en el segundo y aparecer en el tercer trimestre, y entonces también tienes que hacer una revisión estructural en el tercer trimestre. Y el tamizaje de bienestar fetal con toda la valoración Doppler, buscando aquellos fetos que pudieran tener más probabilidad de pérdida del bienestar fetal. Y el tamizaje de hemorragia obstétrica, o sea, ir a buscar la implantación de la placenta, pues para ver qué paciente tiene más o menos riesgo de tener un evento de hemorragia a la hora del nacimiento y tomar toda la medida de precaución de que ahora, pues, todos los temas, ¿no?, que están en boom sobre hemorragia obstétrica. Y esos son los 4 objetivos en tu ultrasonido 32 en adelante. Muy bien. Entonces, ya te di cuáles son los problemas más frecuentes a los que te vas a enfrentar. ¿Están de acuerdo que son los más frecuentes? Sí, ¿no? Muy bien. Ya traté de convencerte de invertir la curva de cómo haces los controles prenatales. Ya no hacer ese clásico primer contacto semana 16, citas mensuales con un ultrasonido sin sentido y que nada más lo haces porque lo tienes que hacer, pero sin un objetivo claro. Y también te compartí un concepto de la medicina de las 5 Ps, ¿no? Dejar de hacer, yo le digo, controles prenatales de receta de cocina y hagamos un control prenatal pues más científico, ¿no?, más basado en evidencias. Y con esto te di las 4 herramientas que necesitas para poder hacer esto, que sería el ultrasonido 5-10, el ultrasonido 11-14, el ultrasonido 20-26 y el ultrasonido después de la semana 32. ¿Qué te deja todo esto? ¿Qué te vas a llevar de todo esto? ¿Y dónde vas a aplicar esto? ¿Va a ser un congreso más en tu vida, ¿no?, donde vienes, te sientes, llevas información y no cambias nada de lo que haces? ¿O realmente voy a dejar esa semilla para que cambies ese chip y poco a poco empieces a hacer las cosas diferentes? El conocimiento y la tecnología ha cambiado. La obstetricia ha evolucionado del ya pújele madre y cachar el bebé. Eso ya es un concepto totalmente diferente. El control prenatal actual debe tener todo el énfasis en el primer trimestre, con un enfoque totalmente de pruebas de tamizaje y métodos de profilaxis para lo que estás buscando. Entre menos diagnostiquemos al final y menos trates, quiere decir que estás haciendo mejor las cosas. ¿Por qué? Pues porque estás tamizando y previniendo. Ese es el concepto actual que quiero transmitirles. Muy bien. 4 puntos a recordar. Si estuviste pestañeando en la conferencia, generalmente aquí ya todos abrimos los ojos, y estos son los 4 puntos que quiero que te lleves o que recuerdes. Si no escuchaste lo previo, no importa, pero estos son los 4 puntos que quiero que te lleves. Recuerda, primero, en general, de cada 100 pacientes que ves, 3 va a brincar la liebre con alguna de las patologías obstétricas que te comenté, y la mayoría de ellas sin ningún antecedente que te hubiera hecho pensar en ellas. Segunda cosa a recordar:
El concepto de la medicina de las 5 Ps debe ser una medicina basada en prevención, en profilaxis, de forma plural, o sea, con un equipo multidisciplinario, participatoria, tienes que involucrar a la pareja en la toma de decisiones y recordar el cambio de la pirámide del control prenatal, o sea, de darle importancia a diagnosticar todo en el tercer trimestre y resolver, a darle importancia a el primer trimestre, tamizar, profilaxis y diagnosticar menos al final y resolver menos al final. El tercer concepto que quiero que te lleves, recuerda 4 estudios de rutina a todas tus pacientes, porque estás buscando a esas 3 que puede brincar la liebre en alguno de los aspectos. No debe faltar ninguno, con un enfoque diferente, y te invito a que rompas esos controles prenatales que estás haciendo ahora. Si ya lo haces diferente, pues te invito a seguirlo haciendo así y dejar de hacer controles prenatales de receta de cocina, sino ya tenemos todas las herramientas en conocimiento, en tecnología, en equipo multidisciplinario, etcétera, para llevar controles prenatales diferentes. Y esos son los 4 conceptos y es el resumen de todo lo que estuve hablando y es lo que quiero que te lleves. Datos para contactarme y recuerda, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias. Muy bien, esta es la primera plática que me invitaron, ultrasonido de rutina o indicado. Y espero que con esto haya dejado esa semilla y que no sea un congreso más en tu vida y que realmente cambies o apliques, que hagas una reflexión 5-10 de gestación, cómo entenderlo, cómo hacerlo. Y te gustaría conocer los criterios de mal pronóstico en el ultrasonido 5-10. ¿Alguien ha tenido la experiencia de hacer un ultrasonido, decir que es un HMR, hacerle un LUI, citarla a los 8 días para ver cómo salió de LUI y encontrarte un embrión con frecuencia? ¿No? Muy bien, a todos nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado y la idea de esto es evitar eso, ¿sí? Este es el concepto del día de hoy. Pues bienvenidos al olvidado. Yo le digo el olvidado porque ponemos todo el foco en la 11-14, en el estructural, en la preeclampsia, en todo, pero al 5-10 como que no lo pelamos, ¿no? No le vemos la importancia de esto y ese es el motivo de incluirlo en este curso el día de hoy. Muy bien. Mi promesa formativa o lo que quiero llevarte y mi compromiso contigo el día de hoy es que te lleves algoritmos diagnósticos del sangrado transvaginal del primer trimestre y además te lleves un paso a paso para entender qué es lo normal o no en el ultrasonido 5-10. Y eso es lo que voy a buscar que te lleves con toda la siguiente información que te voy a dar. Muy bien. Gracias y me voy a saltar toda esta parte. Como verán, soy sistemático en todo, ¿no? Hasta en mis presentaciones siempre. Muy bien, entonces, ¿qué te vas a llevar? Pues ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales en el sangrado transvaginal del primer trimestre? Te vas a llevar algunos algoritmos donde está involucrado el ultrasonido 5-10 para hacer ese diagnóstico diferencial en los sangrados transvaginales. Y te vas a llevar los criterios de normalidad y los criterios de anormalidad en el ultrasonido 5-10. Y esto es las 4 cosas que vamos a tocar el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo lo haré esto o cómo voy a tratar de cumplir este objetivo? Pues con 3 perlas del conocimiento. La primera le llamo para que entres en calor. La segunda le hablo cómo llegar al diagnóstico y la tercera perla es las claves o los tips
en el ultrasonido 5-10. Y estas son las tres cosas que vamos a tocar. Muy bien, para que entres en calor, un poco para recordar y entrar en contexto de todo esto. Esto es muy frecuente, ¿no? La llamada con dolor, con sangrado, primer trimestre, y bueno, es una de las situaciones más frecuentes que nos enfrentamos, ¿no? ¿Quieres recordar algunos puntos sobre este tema y hacer un poco de contexto para ver la importancia que tiene todo esto? Pues bueno, sangrado transvaginal, evento más frecuente en el primer trimestre. Siempre nos enfrentamos. Más o menos, ¿en cuánto tiempo? ¿En qué porcentaje? Pues casi el 20-40% de las mujeres embarazadas que vemos van a tener algún manchadito, algún sangrado, dolor solito, dolor con sangrado. Entonces, es un evento que nos enfrentamos todos los días en la consulta obstétrica. Y esto varía en cantidad, en dolor, en frecuencia. Hay quien tiene un evento, hay quien tiene más eventos, algo leve, algo más molesto. Y es la causa más frecuente de este sangrado es síndrome de aborto con todas sus variedades, que no voy a entrar hoy en cada una de ellas, pero esa es la causa más frecuente. ¿Cuáles son tus 4 opciones diagnósticas en tu paciente con sangrado? ¿En qué piensas? Amenaza de aborto o síndrome de aborto secundario a una infección. Esa sería la primera. La segunda puede ser un ectópico, una paciente que nada más tiene retraso y tiene sangrado o tiene una prueba positiva pero no la has revisado. La segunda opción, pues lo que mencionan ustedes, toda la gama que tiene el síndrome de aborto con sus diferentes variedades. Tu tercer diagnóstico probable sería mola hidatidiforme. Eso es otro, no tan frecuente, pero también debes de pensar en ello. Y tu cuarto diagnóstico más frecuente es que lo obstétrico esté bien, pero tenga alguna patología en el cérvix, en la vagina, ¿no? Uterina, y que esté por ahí, y que no sea lo obstétrico el problema. Y esas son las 4 cosas en las que tienes que pensar. Es lo más frecuente en el sangrado transvaginal. Muy bien, ¿cómo sabes cuál de esas 4 cosas es o cómo haces ese abordaje? ¿Cómo haces ese ejercicio de cómo lo haces tú? Lo comparas contra lo que te voy a exponer y ver qué te puedo dejar para que te lleves y puedas cambiar. Muy bien, pues bueno, lo hacemos a través de 4 cosas. Como todo en medicina, siempre basados en una historia clínica. Después, basado en exploración física, hacemos una exploración, y las 2 herramientas complementarias o de diagnóstico que tenemos sería ultrasonido y laboratorio. Y me voy a enfocar en estas 2 últimas, ¿sí? Muy bien. Siguiendo esas perlas, ya con esto entramos en calor, ¿no? En el tema, los puse en el contexto. Y ahora es cómo llego al diagnóstico utilizando las 2 herramientas que les dije, que eran el ultrasonido y las pruebas bioquímicas o los laboratorios. Muy bien, ¿qué hay de esto en el tema? Ok, entonces el paso a paso para hacer ese abordaje y los algoritmos que te sugiero para hacer este diagnóstico diferencial entre esas 4 enfermedades que te comenté que son las más frecuentes. Esto es de acción retardada. Va como 4 segundos atrás. Para buscar esto sería... Muy bien, primero, sangrado transvaginal primer trimestre, hago historia, hago exploración física, hago ultrasonido y hago bioquímica. Y parto de 2 opciones. Hago mi ultrasonido y el ultrasonido siempre debe ser transvaginal, ¿no? Primer trimestre siempre transvaginal, no abdominal,
porque da más información que la abdominal, y todos estos criterios de mal pronóstico que te voy a compartir son para ultrasonido vaginal, es diferente para la abdominal. Y tienes dos opciones: que ya veas el saco intrauterino o que no veas nada adentro, puro endometrio engrosado, pero no hay saco. Y de ahí parte todo el algoritmo. Primero, en la que tiene saco gestacional intrauterino, ¿a dónde me lleva este algoritmo? Pues bueno, la siguiente pregunta que te tienes que hacer: estoy viendo saco y es, ¿hay embrión con frecuencia cardíaca? Si la respuesta es no, solo veo el saco, pero no veo embrión y no veo vitalidad, pues tienes dos opciones: que sea un embarazo muy pequeño y bueno, le falta evolucionar, que pasen semanas para verlo, o que sea un embarazo que va a ser no viable, que es los datos de mal pronóstico que les voy a dar en el tercera perla, o que sea una mola, ¿no? Ves el saco, pero ves la imagen ahí de mola. Y esas serían tus tres opciones si no ves embrión. Si sí ves embrión, ves frecuencia, ves un buen saco, todo de buen pronóstico, como ya lo verán ahorita, pues tienes estas dos opciones. Lo ideal sería hacer una especuloscopía, poner un espejo. Si tu orificio cervical está cerrado y ves un ectropión, ves un pólipo, pues bueno, obstétricamente está bien y la causa del sangrado es el pólipo, el ectropión, algo ginecológico. Y si ves que el orificio está cerrado, no ves nada de patología cervical, pues te estás enfrentando a algo de las variantes del síndrome de aborto, o el sangrado cuando se implanta el saco, o si está abierto el orificio cervical interno, pues un aborto en evolución, ¿no? Que es esas variantes del síndrome de aborto. Y este sería el algoritmo que les sugiero para ir llevando cuando hay saco. Aquí no se complica tanto porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El problema es cuando no hay saco. Cuando no hay saco se complica un poco más la cosa, y aquí es donde la bioquímica o los laboratorios nos van a ayudar a hacer ese diagnóstico diferencial de qué nos estamos enfrentando. Y entonces el algoritmo ahí seguiría: no tengo saco, pero tengo un cervix cerrado sin patología, pues tus opciones son embarazo ectópico, un embarazo viable que es muy chiquito y todavía no lo veo, o un embarazo no viable que va a evolucionar a un desenlace de lo de síndrome de aborto. Y si el orificio cervical está abierto y veo tejido en vagina, pues bueno, es un aborto completo, incompleto, en evolución. Eso sería si no ves saco. Y aquí es donde mides la cuantificación. Para poder hacer el diagnóstico, ¿se acuerdan? La primera hilera era ectópico, embarazo viable o embarazo no viable. Y aquí es donde la medición o la cuantificación de la fracción beta nos ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial. Siempre hay que complementar ultrasonido con fracción beta, ¿sí? 4 o 5 conceptos de fracción beta para poder entender todo esto. ¿Cómo la utilizas? Muy bien. Si ves el saco, no tiene sentido hacerlo, ¿no? Es clásico: embarazo, segundo trimestre, y luego porque la rutina de la institución dice que tiene que tener una gonadotropina a un pie, y les piden pie, ¿no? Ya 32 semanas, pero tiene que estar en el expediente. Bueno, si ves saco, no tienes que pedir la fracción. Segundo concepto importante es: la zona discriminatoria de la fracción beta fluctúa entre 2000 y 3000 unidades internacionales. Y esa es la que nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Cuál están acostumbrados a utilizar ustedes? ¿1000, 2000, 3000? ¿1500, por ejemplo, el doctor? ¿Alguien más usa alguna otra? Todos por ahí andamos, ¿no? 1500, 2000, 3000, ¿no? Bueno, por ahí, la siguiente. El valor recomendado para poder definir si tengo que ver o no saco con una medición de gonadotropina en la actualidad para tratar
de no sobretratar pacientes, por ejemplo, en embarazos ectópicos no localizados, que a veces los manejamos con metrotexate, etcétera, que pudieras tratar un viable, pero que le faltaban algunos días para aparecer y empiezas metrotexate y a la semana ves el saco adentro, y para evitar eso, pues el valor recomendado es que ese valor sea 3000 hacia arriba, para bajar, que tu sensibilidad y tu especificidad sea, le das clic porque ya hasta acá ya me salió ya y no avanza, sea evitar eso, ¿no? Es 3000. Y el otro concepto importante es que tu valor debe de duplicar cada 48 horas. Si hoy la mido y tengo 1000 y es día miércoles, pues si se la mido el viernes, ese valor, si todo va bien, debe andar en 2000 y a las 48 en 4000, y es lo que debe llevar. Entonces es importante vigilar su comportamiento en el tiempo, pues para que nos ayude a hacer ese diagnóstico diferencial. Y estos son los 4 conceptos que les quiero compartir de gonadotropina. No me voy a meter más porque el objetivo y el curso es ultrasonido, pero debes de tener claro estos conceptos para poder integrar todo lo que te estoy diciendo. Muy bien. Esta es la sugerencia de los algoritmos cuando te enfrentas al sangrado transvaginal y cómo jugar con el ultrasonido y la gonadotropina para llegar a ¿cuántos diagnósticos te dije? 4, ¿no? Los 4 más probables que te dije. Ahora, la tercera perla del conocimiento que quiero tocar contigo hoy, pues son las claves de normalidad y anormalidad del ultrasonido 510, que muchas veces no lo tenemos tan claro. Eso nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. ¿Qué es normal y qué es anormal en cuanto a ultrasonido 510? Muy bien. ¿Quieres conocer 4 conceptos básicos de este tema? Muy bien. Primero, la piedra angular de todos estos algoritmos es el ultrasonido. Entonces estos conceptos los debes de tener muy claros. Y el ultrasonido siempre debe de ser vía transvaginal. Siempre, siempre, siempre. Vía transabdominal, los criterios que les voy a dar no cuadran los números y las medidas. El tercer concepto sería tener un equipo adecuado que tenga un transductor transvaginal para poder hacer todas estas valoraciones, y debes de conocer, y ya está muy bien determinado, el desarrollo embriológico en las primeras 8 semanas, que al final es lo que vas a ir a buscar en tu ultrasonido. Y estos son 4 conceptos claves en el ultrasonido 510. ¿Cómo es la evolución normal? ¿Qué sería lo normal? Pues bueno, para poder saber lo normal, pues bueno, los eventos embriológicos y ultrasonográficos de la semana 5-10 ya están bien establecidos y llevan un patrón muy predecible, muy determinado, y los tiempos ya están muy establecidos para poder decir normal o no. Y es lo que quiero compartirte en las siguientes. Te voy a compartir de 3 cosas. Del saco gestacional, te voy a compartir de la vesícula vitelina, que es lo normal o no, y te voy a compartir del embrión, que es lo normal o no. Muy bien. Saco gestacional. En tiempos, ¿bien? A las 10, ¿no? Se acaba. Muy bien. De saco gestacional, ¿qué quiero que te lleves de conceptos? El saco gestacional siempre aparece vía transvaginal. Entre la 4.5 y 5 semanas siempre tienes que ver saco gestacional intrauterino. Primer concepto. Segundo, este saco gestacional aproximadamente debe de crecer 1 milímetro por día. Entonces, si la ves hoy y mide 5 milímetros y la ves en 10 días, pues más o menos debe de medir unos 15 milímetros, ¿no? Y es una guía para saber si va bien o no creciendo ese saco.
¿A qué representa el saco gestacional desde el punto de vista embriológico? Pues lo que representa es el inicio del desarrollo de la cavidad exocelómica, que hoy se lo voy a poner en una imagen. ¿Qué debemos de valorar el saco? El sitio de implantación, obviamente intrauterino, extrauterino, que esté en el fondo, que no esté implantado en la cicatriz de la cesárea previa, que no esté ectópico cervical, que no tenga una implantación baja, cuántos sacos, ya les platiqué que servía de tamizaje de gemelar, la forma, la reacción decidual, y esto lo tienes que revisar y lo tienes que reportar. Y esto es lo importante del saco: cuándo aparece, cómo crece y qué es lo que le tengo que ver. Esto es lo único que necesitas saber sobre saco gestacional para valoración del ultrasonido 510. Y lo que vemos aquí en el ultrasonido, lo que realmente estoy viendo desde el punto de vista embriológico, es esta cavidad exocelómica. Está implantándose, está viendo la invasión del trofoblasto en esas oleadas de invasión que les platicaba Héctor, y lo negro pues es todo el líquido que está en la cavidad exocelómica, y eso es lo que estoy viendo desde el punto de vista embriológico. Muy bien. El siguiente punto importante a conocer es la vesícula biliar, ¿no? Biliar o vitelina, ¿no? Quería ver si estaban despiertos. Muy bien, vesícula vitelina. Ese es el segundo concepto importante que tenemos que tener. ¿Qué debo de saber de la vesícula? Pues bueno, que está abajo del hígado, que produce, ¿no? Muy bien. Aparece entre las semanas 5 o 6, o sea, más o menos una semana después que el saco. ¿Se acuerdan cuándo aparecía el saco? Entonces la vesícula, semanas 5 o 6, y más o menos cuando tu saco mide entre 10 y 20, siempre tienes que ver vesícula. Si tienes un saco de 20 y no ves vesícula, foco de alerta, algo no está bien. Entonces, siempre entre 10 y 20, ver vesícula. Ves la vesícula, la mides, se mide dentro, y siempre debe de ser menor de 7 milímetros. Si es mayor de 7, también puede ser foco de alerta, y puede ser un predictor de falla, ¿no? Una vesícula grande, irregular, muy hiperecogénica, pues puede ser un predictor. No podemos decir embarazo no viable, pero es algo que prende foco de alerta de que algo pudiera no ir bien. Muy bien. Este es el saco, que al final, bueno, esto era lo que representaba, y luego la vesícula vitelina desde el punto de vista embriológico. Y el tercer cosa que debes de conocer es al embrión. ¿Qué debo de saber del embrión para saber si es normal o no en un ultrasonido 510? Pues bueno, aparece entre las semanas 6 y 7, si se fijan sería como en resumen 5 el saco, 6 la vesícula, 7 el embrión, en esa secuencia y en esos tiempos. Y es algo muy predecible. Cuando se empieza a salir de estos tiempos, algo pudiera estar pasando. Siempre que el saco es mayor de 20, tienes que ver embrión. Si tienes un saco mayor de 20 y no ves embrión, foco de alerta también, nos podríamos estar enfrentando a un problema. ¿Qué le valoro? Pues su medida, su longitud craneocauda y su frecuencia. Esta es la etapa donde hay menor margen de error para determinar las semanas de gestación, y pues aquí es importante medirlo para establecer eso. Y esto es lo que tengo que saber, ¿no? Y esta es la clásica imagen normal de un saco bien implantado, buena forma, buena reacción decidual, una buena vesícula vitelina, embrión y frecuencia. Al tener esto, la probabilidad de que esto vaya a terminar mal, pues es más baja, ¿no? Esos datos de mal pronóstico. Muy bien. ¿Ya conoces lo normal? ¿De qué? Del saco, de la vesícula biliar y del embrión, ¿sale? Entonces ya sabes qué es normal y qué es cómo debe de evolucionar. Ahora, ¿cuáles son los criterios de mal pronóstico
o cuáles son los criterios para decir, qué criterios utilizas tú, compáralos contra los que te voy a exponer, para decir, este embarazo no es viable, ya no va a evolucionar y tomas alguna decisión. Muy bien. ¿Cuáles son? Antes quiero preguntarte algo. ¿Me permites preguntarte algo? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál crees que es la importancia de tener claro estos conceptos? Pues muy bien, la importancia es que el mal uso de la interpretación puede llevar a intervenciones o tratamientos que puedan dañar un embarazo normal, como el uso de metrotexate en un embarazo que pensabas que era ectópico de ubicación no desconocida, o el tomar la decisión de hacer una MEO o un LUI que al final iba a ser un embarazo viable. Esa es la importancia de tener claro estos conceptos. Muy bien, ahora sí, toma nota, porque estos son los conceptos actuales para decir qué embarazo tiene datos de mal pronóstico, sería un grupo, y el otro grupo sería cuál embarazo ya podemos decir no es viable, toma decisiones, ¿sale? Muy bien, la idea de estos números que vas a ver son vía vaginal y son valores que buscan tener una sensibilidad y especificidad del 100%, para que no te equivoques. Quizás vayan a variar contra los conceptos que tú tienes. Hay 8 conceptos de embarazo con mal pronóstico. Aquí todavía no podemos decir que es no viable, pero prende el semáforo de alerta de que algo pudiera estar mal y obviamente empiezas a comentarlo con tu paciente. Primero, un embrión que ya lo ves, pero que es menor de 7 milímetros y no ves latido. Es un dato de mal pronóstico, todavía de no viable, sino de foco de alerta de que algo no pudiera estar bien. Segundo, un diámetro medio del saco entre 16 y 24 sin embrión. El diámetro medio lo haces midiendo el saco primero en sagital y luego en coronal, obtienes las 3 medidas, sacas el promedio y ese es el diámetro medio, ¿sí? Entonces, entre 16 y 24 sin saco, prende foco de alerta. No embrión, ok. Si tú ves un saco gestacional, del tamaño que sea, y la citas en 13 días o más y no ves vesícula vitelina, foco de alerta, dato de mal pronóstico. Si tú ves un saco gestacional con vesícula y la citas 7-10 días después y no ves embrión con vitalidad, foco de alerta, ¿sale? Perfecto. Quinto dato, no embrión después de la 6ª semana por FUM seguro y confiable. Ya tienes 7 y no ves embrión, prende foco de alerta. Sexto dato de mal pronóstico, una vesícula vitelina mayor de 7 milímetros. El séptimo dato de no pronóstico, un amnios vacío, y el dato 8 es un saco pequeño en relación al embrión. No sé si han visto saquitos con un embrioncito o sacotes, ¿no? Entonces, esa relación. Estos 8 criterios que les estoy dando son de embarazo de mal pronóstico. Todavía no podemos decir no viable, hazle un legrado, una MEU o algo, sino esto prende el foco de alerta para que en esa medicina de las 5 P's empieces a comunicarlo con tu paciente, empiecen a tomar decisiones en conjunto. Ahora, ¿cuáles son los 4 datos para poder decir embarazo fallido? Este embarazo ya no va a evolucionar y es no viable. Son 4. Muy bien. Primero, si tú tienes un embrión que mide más de 7 milímetros, como el concepto clásico era 5, la mayoría, ¿no? No sé qué concepto tenían ustedes, pero si medía más de 7 y no veo latido, listo, huevo muerto retenido y ya va a ser un embarazo no viable. Segundo, un diámetro medio del saco mayor de 25 sin embrión, embarazo fallido. Aquí sí ya puedes tomar decisiones. Tercer concepto, si tú ves un saco y la citas 2 semanas después y no ves embrión, embarazo fallido. Y por último, si tú haces un ultrasonido, ves saco, ves vesícula y la citas 11 días después
y no ves embrión, embarazo fallido. Y estos son los 4 criterios que se sugieren en la actualidad para decir si un embarazo es viable o no es viable. Si tú te basas en esto, la probabilidad de que le vayas a dar metrotexate a alguien que no le tenías que haber dado, o la probabilidad de hacer una MEU o un LUI en alguien que a lo mejor era un embarazo era viable, lo vas a bajar mucho, ¿sale? Muy bien. Y bueno, algunas imágenes, el embrión sin frecuencia, así se mide el saco sagital coronal, haz las 3, sacas el promedio, más de 26 y sin embrión, embarazo no viable. Y si tú haces un ultrasonido y ves esta imagen y la citas 2 semanas después y no ves embrión, embarazo no viable. Y estos serían algunos ejemplos con imágenes. Siempre me gusta que reflexiones un poco para que realmente puedas cambiar algo. ¿Qué te llevas de todo esto? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? Y sobre todo, ¿vas a aplicar algo de esto? ¿Qué criterios utilizas tú? Si sigues algún criterio o solo vas al ahí te vas, o si tus criterios que utilizas cuadran con estos o vas a cambiar alguno. Entonces, llévate este mensaje, haz ese ejercicio ahorita para ver qué vas a cambiar y qué realmente puedo dejarte con esta plática. El ultrasonido de la semana 5-10, la mayoría de las veces no le damos la importancia debida. Es fundamental tener claro los criterios de normalidad y anormalidad y siempre aprender a manejarlo en conjunto con la medición de la gonadotropina para poder hacer mejores diagnósticos y tomar mejores decisiones clínicas. Lo mismo si cabeceaste durante la plática y te quieres llevar los 5 pasos que quiero o los 5 puntos que quiero que recuerdes, serían estos 5 puntos. Muy bien. Sangrado transvaginal del primer trimestre es un síntoma muy frecuente. ¿Qué porcentaje les dije? 20-40, o sea, muy frecuente. Segundo concepto, recuerda los 4 diagnósticos diferenciales del sangrado transvaginal: mola, síndrome de aborto, ectópico y patología ginecológica. Sé sistemático en tu abordaje. Si en medicina, la medicina es muy fácil y la medicina, si aprendes a ser sistemático y metodológico, tu fallo va a ser menor. Si siempre sigues un algoritmo y sigues recomendaciones, eso es. Entonces recuerda esos algoritmos, puede haber otros, estos son los que yo te estoy compartiendo, pero siempre sé sistemático y ten un camino de decisiones para que siempre lo hagas igual y no dependa del estado de ánimo que andes hoy, qué decisión tomas o no tomas. Cuarto, claridad en el paso a paso del 5-10. Tienes que tener muy claro los conceptos normales de saco gestacional, vesícula biliar y embrión. Los debes de tener muy claros, que no se te olviden. Y quinto concepto, bueno, y los de anormalidad, siempre respeta los tiempos y los criterios que te dije para poder decir no viable y tomar decisiones. Yo tuve una experiencia de una paciente que le dije no viable, le hice un legrado, llegó a su revisión de 8 días, saco y embrión vivo, ¿no? Se me cayeron los calzones cuando lo vi ahí, ¿no? Obviamente ya no regresó conmigo, se fue y bueno, ahí eso me pegó y esto lo tengo muy claro y lo sigo al pie de la letra, ¿no? Muy bien. Recuerda, la siguiente, una previa. Da tu primer paso siempre con fe. No es necesario que veas toda la escalera completa para que tomes esa decisión. Solo da el primer paso. Empieza a utilizar estos criterios que te acabo de compartir de ultrasonido 5-10 y poco a poco verlos implementando en tu práctica clínica diaria. Muchas gracias. No sé si haya tiempo de dudas y si no... El ultrasonido de las 5 a las 10 semanas.
¿Qué opinas al respecto? Digo, yo estoy en contra en realidad, pero lo toman como criterio, ¿no? O sea, no ultrasonido hasta después de las 11 semanas. No sé si así lo hagan, pero yo soy de la idea, por eso en la primera charla fue de rutina, porque es clásico, ¿no? Le llaman al ginecólogo, su paciente, doctor, salió la prueba positiva, sí, sí, saca cita en 3 semanas y nos vemos en 3 semanas para... No, ahí se te van a ir ectópicos que va a llegar a la consulta con dolor y sangrado y chocada. Entonces, la revisión tiene que ser inmediata y, como dice Alejandra, tiene que ser de rutina, con ese enfoque que les traté de transmitir en la primera plática, ¿no? A todas para tamizar no viabilidad, ectópico, gemelar, patología uterina, patología de ovario. Entonces, la respuesta sería a todos a fuerza y siempre vaginal. Si me permites un comentario para responder la pregunta de la doctora Alejandra. Yo estuve un par de rotaciones, tanto en la carrera de medicina como en gineco, y efectivamente se hacen a lo mucho 2. Lo mismo sucede aquí con las aseguradoras o los servicios de banco, que nada más autorizan 2. El motivo es realmente financiero. O sea, si lo va a pagar el gobierno, o Medicare, o Medicaid, o si lo va a pagar la aseguradora, obviamente hacen medicina comunitaria. Bueno, si es de bajo riesgo, nada más se hacen 2, punto. De lo que estoy incluso muy de acuerdo con el doctor Dueñas, es que la medicina actualmente debe ser no solamente predictiva y preventiva, sino personalizada y de precisión. Entonces, por eso le decía que en el contexto de la paciente privada, pues no puedes aplicar la misma medicina comunitaria, tienes que hacerlo personalizado y se tienen que hacer este mismo número de exámenes. Mientras estemos en un sistema público, bueno, si estamos convencidos de este tipo de medicina, pues tenemos que cabildear para promover eso. Pero creo que la respuesta es, ¿por qué hacen nada más 2? Pues porque están haciendo medicina comunitaria y el incentivo es financiero. Si lo va a pagar el gobierno o la aseguradora, pues entre menos pueda pagar mejor. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, agradecemos al doctor Jorge su excelente plática, constancias y un pequeño detalle. ¿Okay?